Bienvenidos y bienvenidas a esta clase inaugural de este programa, estos 2 meses de coaching en mindfulness que se llaman Presencia Consciente. Y bueno, como ya sabes, esto es un entrenamiento muy especial. Namaste, te saludo desde mi corazón, Gasho. Mi nombre es Luisa Tanor y te voy a acompañar en este encuentro. Lo primero de todo, pues te voy a dar las gracias por apuntarte, por formar parte de este equipo, de este programa de 2 meses, que es como un reto, ¿verdad? Un reto en el que vosotros sois los más importantes, cada uno de vosotros, y en esta clase inaugural pues me dirijo especialmente a vosotros, en agradecimiento. Y para haceros una pregunta muy importante, ¿te gustaría vivir más en el presente? Vamos a comenzar este camino que se abra entre nosotros, ese camino de la presencia. Pues mirad qué foto tan maravillosa hemos puesto ahí, ese bosque de bambú que está en Japón. Es un bosque de bambú verde, maravilloso. Venga, iniciamos el camino todos juntos por este bosque maravilloso. Y decirte que todo esto lo hago con mucha ilusión y con la intención de crear espacios seguros en Internet. Todos vamos a colaborar, a mantenernos siempre en los directos con las cámaras abiertas. Vamos a seguir estas pautas en todas las sesiones y vamos a hacer que esta comunidad crezca y que sea un espacio bueno, increíble, para aprender, para compartir. Que todos veamos esto como una gran experiencia sagrada. Y por eso te pido que te mantengas presente, que abras tu corazón, que sueltes las expectativas, que te hidrates, que registres tu sentir y que respetemos todos y que sea todo fluido. Pues hidratémonos, ¿no? Para fijar todo este conocimiento. Vamos a disfrutar de esta experiencia sagrada, como te digo. Y otra preguntita que te quiero hacer. Otra pregunta es si has reconectado con tu esencia, si tú crees que estás realmente reconectada, en armonía, en sintonía con esa esencia. Y bueno, y si no está totalmente reconectado o estamos en la sintonía que no es adecuada, pues vamos a sintonizar, ¿verdad? Vamos a reconectar. Y estamos en el sitio adecuado para esto. Por lo tanto, te pido que te relajes, que vamos a empezar haciendo una práctica y que te sitúes en este camino de presencia. Mira este camino tan bonito. ¿Te apetece subir estas escaleras? Sí, vamos a un lugar muy especial. Venga, ¿te apetece? Y si todos sabemos, si podemos cerrar los ojos y respirar, es suficiente. Vamos a situarnos en este bosque maravilloso de bambú, este camino. Vamos a permitirnos, vamos a darnos el permiso de empezar este camino de presencia, recorrerlo. Fija tu atención en la foto, cierra los ojos. Mira la pantalla si así lo deseas. Y relajando el cuerpo, vamos a empezar a relajarnos y a sentir la respiración, inhalando y exhalando lentamente varias veces. Ahí donde estás sentada, donde estás sentado, ubícate en tu silla, ponte cómoda, permite el movimiento si es necesario, porque vamos a seguir respirando y a comenzar a subir esas escaleras. Empezamos el primer peldaño, mira hacia arriba, observa el grupo de personas que va contigo, que son todos los que están contigo en este reto, todos estamos aquí. Sigue hacia arriba, el segundo, el tercero, el cuarto, así sucesivamente. Respirando lentamente, tomándote tu tiempo, conectando con los compañeros, porque poco a poco hemos llegado a lo alto de esta pequeñita montaña, recorriendo esta escalera, y nos ha dado acceso, ya estamos en la cima, el camino sigue,
pero podemos entrar en el bosque fácilmente, en un espacio donde nos vamos a reunir todos, físicamente y virtualmente, nos reunimos, hacemos un círculo, siéntelo. Siente el círculo, siente a tu compañero. Siente el bosque, huele el aroma del bosque, siente lo que tienes a la derecha, a la izquierda, toma de nuevo contacto con tu respiración y vas a empezar a sonreír. A dibujar una sonrisa en tus labios, a dibujar una sonrisa en tus ojos, todos juntos, unidos. Siente a tu compañero de nuevo respirando lentamente, porque va a aparecer una niebla que se acerca poco a poco y que nos va envolviendo en un manto blanco. Seguimos en contacto con la respiración y ahora respira esa niebla. Empieza a respirar esa niebla que ha llegado para unirnos a todos en este momento mágico. Esta niebla nos une, nos pone en coherencia, nos armoniza. Quiero que respires su fuerza, respira la fuerza de esta niebla blanca, húmeda, respírala, esa humedad, ese bosque, respira desde ese espacio sagrado de tu corazón, mientras mantienes esa sonrisa en los labios, dejamos que este momento se abra y se abre nuestro corazón, se pone alegre, siéntelo, quiero que lo sientas. Haciendo una agradable y larga inspiración y al expirar imagina cómo expulsas todo el estrés. Todo se va hacia abajo, sale por debajo de las piernas, de los pies, hacia el fondo, donde fluirá por la tierra en este bosque, se reciclará. Siente durante unos instantes toda esa descarga que estás haciendo ahora mismo de todo lo que ya no necesitas. Nervios, estrés, miedos, impotencia. Y sigue estos instantes apreciando tu cuerpo y cómo tu cuerpo te obedece, sigue tus órdenes, ¿verdad? Y transporta tu conciencia para que puedas lograr esto y todos los objetivos de tu vida. Agradecemos porque es maravillosa la vida, el camino de la conciencia. Y así al agradecer totalmente, la niebla ha hecho su trabajo, igual que vino, se va, empieza a disiparse. Y nosotros ahora, siéntete, no estás igual, siente esa fuerza del grupo intensamente, esa unión. Sentimos que no estamos solos en este camino, en esta vida y en este momento presente. Todos nos apoyamos, cada uno de nosotros, tu familia. Mindfulness pone a disposición del otro las mejores herramientas para que podamos seguir el camino juntos, creciendo y cooperando. Toma contacto de nuevo con tu respiración, volviendo a soltar poco a poco, pero sin soltar esa sonrisa en tus labios. Labios sonrientes, siente la alegría y a tu presencia, aquí y ahora, conectando con tu espacio interior sin abandonarlo. Abre los ojos poco a poco y sigue el camino conmigo, con tus compañeros. Mira, ya hemos salido y seguimos caminando juntos. Vamos a cruzar ese puente. ¿Queréis cruzar ese puente todos juntos? Atravesémoslo, unidos, y sigamos avanzando. Así, con esta pequeña experiencia, respira esa unión con tu grupo, lo que nos une, esa energía que ahora mismo nos une a todos. Quiero que la respires porque juntos, ¿qué vamos a descubrir hoy en esta clase
inaugural, en esta clase de inauguración de este programa, de este reto, vamos a ver los contenidos, vamos a ver luego qué actitud debemos más sostener durante los 2 meses. Y luego te voy a contar un cuento. ¿Quieres que te cuente una historia al final de este encuentro? Bueno, deciros también que ya me conocéis, ya tenéis en la academia pues quién soy yo, lo desarrollo muy bien en un vídeo, os doy la bienvenida en otro y la mayoría ya me conocéis. Simplemente vamos juntos de la mano en este programa de 2 meses. Por lo tanto, este gran reto de 8 semanas se llama Presencia Consciente, ahí lo tenéis. ¿Qué vamos a recorrer? Ese camino hacia esa presencia más consciente en lo cotidiano, en el día a día. Luisa, ¿qué es eso de mindfulness? Exactamente. Vamos a empezar. ¿Y qué es eso de mindfulness? Este reto, ¿de verdad en qué consiste? Pues ya os lo voy a ir soltando las perlas, o sea, consiste básicamente en rememorarnos, recordarnos en atención continua, segundo a segundo, lo vamos a conseguir, minuto a minuto, hora a hora, día a día, llevar esa atención a cada momento, a cada momento. Y vamos a hablar de meditación, vamos a hablar de parar, de observar, de meditar, de la meditación y de la práctica espiritual, llevada a lo cotidiano. Eso sí, mindfulness es llevar todo esto a lo cotidiano, para que pueda utilizarse y podamos acceder a esas dimensiones internas, a ese espacio interior, y lo vamos a hacer, como te digo, minuto a minuto. Vamos a ir anclando hábitos de poder, y liberación de esos estados de distorsión que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ascender, que no nos dejan evolucionar, porque desde el momento que venimos al mundo, al aquí y al ahora, al estado presente, que es lo único que tenemos, es lo único que tenemos. Como yo siempre digo, si puedes cerrar los ojos y respirar, puedes meditar y puedes llegar a ese estado. ¿Podéis cerrar los ojos y respirar? Pues tenéis todo lo necesario para poder llegar a ese estado de atención plena, que es universal y que puede practicarse, ya lo vamos a ver, como apoyo a esa evolución psicológica, personal, y ha sido siempre el compromiso de cualquier tradición espiritual, desde las antiguas cosmovisiones. Ese estado es el que todos deben alcanzar en su camino espiritual. Todos podemos meditar, como os digo. ¿Y cómo se practica? Pues vamos a hacer prácticas formales e informales. ¿Vale? Hay 2 grandes prácticas, la formal y la informal. Mindfulness hace mucho hincapié en la informal, entonces va a ser mucho más fácil. Desarrollar esa práctica formal requiere más conocimientos teóricos sobre principios, sobre pranayamas, técnicas de respiración y de meditación, pero no nos hace falta. Mindfulness informal. Vamos a ir desde lo formal a lo informal para tomar contacto con esas prácticas formales, pero van a ser todas muy informales, vamos a decirlo así. Bueno, y empezamos desde ahí porque dentro de la escuela, en Cora de Vida Consciente, todo está programado ya para que cada taller, cada formación, cada curso sea como un peldaño en tu evolución espiritual, y este programa está creado como el primer escalón de este camino del autoconocimiento, la autoobservación, y es un programa imprescindible que exijo en todos mis cursos. Si tú cursas en la academia Coradi, es este el pilar fundamental para acceder a otras formaciones. Ya estamos dentro, todos, y durante 8 semanas vamos a completarlo, ¿verdad? Ahí tenemos el calendario, ¿vale?
Vamos a disfrutar del programa durante los 2 meses, octubre y noviembre 2025. El horario de las clases va a ser de 7:30 a 8:30. Vamos a compartir todos los enlaces en el grupo, que tú seguro que ya estás. Y esas clases en vivo están programadas, ahí lo tenéis, para todos los miércoles de octubre, todos los miércoles de noviembre. Bien, esta es la clase de inauguración y la de clausura la tendremos el miércoles 26 de noviembre a las 7:30. Todos los miércoles nos vamos a encontrar. El manejo de la plataforma, los contenidos y todo el manejo de la plataforma es muy sencillo. Todos habréis recibido un mail y si no, poneros en contacto conmigo para entrar en la escuela, guardar ese mail, guardar la contraseña con la que te apuntaste, porque vas a tener todo esto, ¿vale? Acceso a la plataforma, materiales, ese seguimiento semanal los miércoles, como hemos dicho, acceso a un mapa del aprendizaje muy completo para que no te pierdas en ningún momento y poder seguir avanzando en las lecciones, es muy chulo. Y siempre puedes contactar conmigo, como te digo, cada una de las lecciones vas a tener pues las prácticas meditativas, la comunidad de apoyo y, por supuesto, un certificado de tu curso. Esos contenidos, esa teoría, esos tips, esa teoría y esa práctica, esos tips que te voy a ir dando, toda la teoría. Por un lado, vas a tener esa serie de vídeos con los contenidos grabados en vídeo, toda la teoría, y por otro lado, las prácticas. Son vídeos de 20 minutos, 30 máximo. Cada semana vas a tener 1, 2 o 3, ahí los puedes ver. Aquí tenemos pues los de la primera semana, los de la segunda, cada uno con su color. Todos los vídeos los vas a tener aquí, en el desplegable de la teoría dentro de la plataforma. Esas 8 semanas, por lo tanto, vas a tener 15 vídeos, 13 prácticas formales, 14 prácticas informales, 10 clases o mentorías como esta y en vivo, y para llegar a ese cambio mindful que buscamos, ¿verdad? Que queremos alcanzar. Y no os preocupéis porque todas las prácticas y toda la teoría está pensada para profundizar en aspectos concretos, pero todas tienen una base común: darnos ese espacio necesario para conectar con cómo te sientes momento a momento. Y están las prácticas elegidas o pesadas pues por su sencillez, por el contenido, por la duración, por la práctica fácil, por los beneficios que pueden reportar. En fin, todas esas prácticas, ya te digo, las vas a encontrar, por un lado la teoría en el desplegable de los vídeos y por otro lado las prácticas en el mapa del aprendizaje. Bien, eso es lo más importante ahora mismo que al empezar el programa que tienes que tener en cuenta. El mapa del aprendizaje es como un juego divertido, parecido al juego de la oca, en donde vas a situarte mucho mejor según vamos avanzando durante las 8 semanas. También yo así puedo ir haciendo un seguimiento, ver el avance de todos. Cada lección tenéis que ir dándole arriba a la derecha a visto, a completado. Cada vez que semana a semana vayamos avanzando, tenéis que ir completando la formación para que yo después sepa quién ha terminado y podáis acceder a vuestro registro y a vuestros certificados. Es necesario que vayáis haciendo entregando tareas, rellenando todas las prácticas que te pongo, que hay veces que hay que entregarlas, visionando todos los vídeos, haciéndolas. Bueno, todo esto, como estamos comprometidos, ¿verdad? Y con muchas ganas de evolucionar,
hacia nuestra mejor versión, pues lo vamos a ir haciendo. Ahí tienes las prácticas semana a semana también, como te digo, pensadas para conectar, para sentir día a día esa exploración interna. Y solo es necesario tener intención de hacerlas. Planifícate, llega a todas ellas, experimentalas, compruébalas, todo lo que te pueden aportar todas estas prácticas. Ahí tenéis las de las 8 semanas, porque ese cambio vais a reconocerlo semana a semana, vais a poder ir viendo cómo avanzáis en vuestros hábitos, cómo vuestras prácticas meditativas os van armonizando semana a semana, porque la energía sigue a la intención, sigue al pensamiento, somos luz, conciencia, somos atención y energía. Pongamos toda nuestra intención en esa transformación. ¿Qué necesitamos? Te recomiendo que te hagas con un buen cuaderno para usar durante la formación. Vas a poder descargarte los PDFs. Hay un cuaderno de trabajo, de tragozo, que yo lo llamo el cuaderno de tragozo, otro que es el de la formación, pero es importante que te hagas con tu cuaderno. Sí, hay que apuntar el día a día de tus prácticas, lo que te va llegando. Bueno, ahí tenemos objetivos, aunque en Mindfulness de entrada no hay que ponernos objetivos, pero sí que tenemos que centrar nuestra atención en ese momento presente y sí que tenemos que, como te decía, ir registrando ese cambio estructural dentro de tu cerebro, porque va a ir cambiando. Es algo que la neurociencia hay contenidos que hablan sobre esto, sobre neurociencia, y en 2 meses te cambia la estructura cerebral. Por lo tanto, registra tu cambio. Registra ese cambio. Vas a tener, como te decía, ese cuaderno de ejercicios y ese cuaderno guía que lo vas a poder abrir en tu ordenador, en tu tablet, en tu teléfono, en cualquier momento. Descárgatelos. Solo con eso empieza a leerte todo el manual, empieza a hacer ejercicios. Lo puedes hacer incluso sin meterte dentro de la plataforma. En fin. Y vamos a seguir registrando ese cambio. Y para ello tenemos algo muy chulo, muy importante, que son 2 tests, ¿vale? Para medir ese cambio antes y después. Por un lado, vas a comenzar haciendo este test. Te lo descargas y de aquí a la próxima semana que tengamos la primera clase de la primera semana, yo ya te voy a dejar tarea. Entrar en la plataforma, buscar meterte en los grupos, descargarte los PDFs y la próxima semana vas a tener este test hecho. Lo vas a poder compartir en el grupo, lo vas a poder compartir en el documento de Google, lo vas a poder compartir y es muy fácil llegar a ver ese nivel de estrés con el que comenzamos, porque vamos a hablar mucho de estrés. Y ahí te desgloso todo el test, ¿bien? Ahí te hablo de ello, ahí te hablo de las puntuaciones, aquí vas a poder ir pregunta a pregunta valorando y al final pues tienes aquí ¿cómo debo puntuarme, Luisa? Pues aquí lo tienes. De 0 a 56, de 20 a 25, más de 25, pues tú ahí vas a poder ver qué nivel de estrés traigo. Voy a comenzar, pero antes de comenzar, esta semana vamos a hacer este test. Y al final de los 2 meses, al final de las 8 semanas, cuando cuando se haya cambiado toda esa estructura neuronal, funcionemos de una forma diferente, tengamos una atención y una presencia diferente, vamos a medir también
esa atención plena, ese cuestionario que tiene 15 preguntitas, 15 ítems diseñadas para valorar pues, características de la atención plena disposicional. Esto es la conciencia abierta, la conciencia receptiva a la atención y la atención a lo que está ocurriendo en mi día a día, en mi presente. Este cuestionario pues muestra fuertes propiedades psicométricas, igual que el otro. Los dos han sido validados con muestras de estudiantes en universidades, en comunidades, en pacientes con cáncer. Bueno, son estudios de laboratorio correlacionados y cuasi experimentales, pero que han mostrado que más, y el otro, estos dos, descubren verdaderas características de la conciencia y nos dan mucha... Ahí lo tenéis, este también, cómo vas a poder... Nos dan muchas claves, ¿vale? Los vais a ir rellenando. Este lo dejamos para el final. Esta semana, en esta clase de inauguración, ¿qué tengo que hacer, Luisa? Pues ver tu nivel de estrés, el primero de los test. Porque mindfulness es una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en palí, un idioma vernacular similar al sánscrito que se hablaba en la época del Buda. Cuando el Buda comenzó a enseñar hace 2500 años, se hablaba el palí. Y sati es la nominalización del verbo sarati, que significa rememorar o recordar. ¿Qué os decía yo antes? Vamos a rememorarnos y a recordarnos continuamente, vamos a activar esa atención continua, sostenida. ¿Vale? Todo esto lo vamos a desarrollar bien, pero mindfulness, hay un término que no sé si lo conocéis y que vamos a definirlo ya. Mindlessness. Mindfulness es atención plena consciente y mindlessness es atención escasa o nula. Vamos a partir de ahí, de estos dos conceptos. ¿Los conocíais? Nos dan muchas claves, ¿verdad? Y también mindfulness versus meditación. Tienen distintos objetivos. ¿Es lo mismo, Luisa, practicar mindfulness que practicar meditación? Hay muchos tipos de meditación. Pues no, es diferente. Tienen objetivos diferentes. Mindfulness busca potenciar el enfoque, la atención, mientras que la meditación procura una relajación. Tienen diferentes beneficios. Mindfulness es mejor para la resolución de conflictos y la meditación es para toma de decisiones, para entrar en estados de conciencia expandidos, donde puedes hacer, ya te digo, diferentes prácticas más trascendentales, multidimensionales, más de relajación, con diferentes enfoques. Hay muchos tipos de meditaciones, pero mindfulness, desde el principio ya os voy diciendo, nos beneficia en la resolución de conflictos y empezar a desarrollar nuestro enfoque. ¿Bien? Porque donde nos concentramos, donde ponemos nuestra atención, es algo que ahora mismo hay una guerra por tu atención. En redes sociales, todos quieren tu atención. Y nuestra atención la vamos a empezar a manejar nosotros, para nuestro beneficio. Que nadie se beneficie de que yo pongo mi atención en cosas incluso que no nos interesan. ¿Bien? Tenemos unos principios fundamentales dentro del mindfulness. Vamos a hacer ahora como un repaso, de estos contenidos y después vamos a ver semana a semana más o menos lo que vamos a ir viendo. Pero en este primer recorrido inaugural, estos 7 principios son súper importantes, son pilares fundamentales que los vamos a aprender desde la primera semana.
No juzgar, paciencia, mente de principiante, confianza, aceptación, no forzar y dejar ir. Todo esto en su libro Vivir con plenitud las crisis, Jon Kabat-Zinn, que vamos a hablar mucho de él, describe estos 7 principios fundamentales en tu práctica y en mi práctica de mindfulness que vamos a incorporar. ¿Vale? También decirte que todo esto tiene mucho que ver con el budismo, tiene mucho que ver con toda esa tradición yogi, desde el hinduismo, después fue hacia el budismo. Todo esto, la tradición, la cosmovisión budista, las escuelas budistas, el Dharma Chakra o Rueda del Dharma, conocéis todo esto y si no vamos a empezar a meternos un poquito para entender lo que es mindfulness. Hemos visto que viene de ahí. Dharma Chakra es la rueda del Dharma, la rueda de la ley, es el símbolo que representa el Dharma, que significa ley o religión. En el hinduismo, ya os digo, en el budismo, en el jainismo, es la rueda de la doctrina. Y hay 3 grandes escuelas dentro del budismo. Vamos a verlo así todo por encima. La Theravada, la escuela de los ancianos, que es la más temprana, la primera, busca la iluminación del individuo y mantiene la visión original del Buda y de las enseñanzas del Buda. La Mahayana, la llamada el gran vehículo, busca la budeidad para todos a través de la compasión. Incluye tradiciones como la de la tierra pura, el Zen, el budismo Nichiren, el Shingon, la escuela Tendai. Todo este budismo que llegó a China se mezcló con taoísmo, con confucianismo. Los japoneses fueron hacia China y se la llevaron a Japón, donde apareció el Zen, el Shingon, en fin. Y la tercera escuela, la Vajrayana, el camino del diamante, que a diferencia de las otras 2 anteriores, en lugar de distanciarse del deseo, se camina a través de él. Y así vamos abandonando los apegos. ¿Bien? Pues saber que existen esas 3 escuelas, saber que está el óctuple sendero y las 4 nobles verdades, que las vamos a ir analizando. Y en el óctuple sendero, ahí tenemos mindfulness. El 7º, la conciencia recta, samasati, eso es mindfulness. ¿Vale? Tenemos el entendimiento recto, el pensamiento correcto, la palabra recta, la acción directa, la conducta recta en la vida, el esfuerzo correcto, la conciencia recta, mindfulness, y la concentración recta. Y tenemos las 4 nobles verdades, que así rápidamente pues empieza con dukkha, que es ese malestar, esa es la verdad de ese malestar, de ese sufrimiento que todos tenemos, hemos tenido, vamos a tener, venimos a experimentar esto. Primero, ese sufrimiento. Segundo, la verdad de la causa de ese sufrimiento, la verdad de la causa del malestar. Y la tercera es la verdad de la extinción, la verdad de que se puede cesar, se puede extinguir ese malestar. Y la 4ª verdad del sendero Maga es la que realmente conduce a la extinción de ese sufrimiento. Por lo tanto, como os pongo aquí, hay como un sendero, ¿verdad?, que va de ese sufrimiento a la extinción de ese sufrimiento. Eso es lo que realmente se recorre, para entenderlo así rápido, lo que el Buda enseñó también, pues de que todo ese camino y todo en la vida, todo está relacionado, todas las cosas están interrelacionadas, todo interexiste, es orgánico, ¿no? El camino que conduce a la cesación del sufrimiento pasa por el sufrimiento. Y para comprender la naturaleza de ese sufrimiento lo tenemos que abrazar.
con mucha atención. Y todo esto va de atención, de presencia y de atención, que es indispensable en la meditación vipassana o insight, como se enseña en las escuelas budistas, que hemos dicho, ¿verdad? La Theravada, la Vajrayana y la Mahayana, que son las más importantes. ¿Cómo se entiende? Todo esto lo veremos también, porque esas funciones de la mente, en la tradición del yoga, toda esa filosofía del yoga nos habla de que se contempla de una manera muy diferente a como la contemplamos en Occidente con la psicología, con el consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente. Nadie habla del supraconsciente, ahora ya se empieza a hablar más en la Gestalt y a partir de psicologías ya más conectadas con ese ser superior, esa mente supraconsciente o metacognición. Pero como os digo, en la filosofía del yoga ya se describen estos 4 componentes de la mente que trabajan juntos, lo vamos a ver también, Buddhi, Manas, Ahankara, Chitta. Lo vamos a ver muy bien para entenderlo desde ese punto de vista. Porque en la tradición del budista, del Buda nos enseñó también esto de la primera y de la segunda flecha. Es algo muy importante que nos enseñó, ya nos enseñó el Buda sobre la mente, sobre el sufrimiento humano, la primera y la segunda flecha. Bien, lo vamos a entender bien porque él consideraba que en el mundo hay personas de mente ecuánime y de mente condicionada. Mente ecuánime, pues los que han seguido las enseñanzas sabias, o con un maestro, o con los textos sagrados. Y personas de mente condicionada, aquellas que reaccionan sobre su ego. La mente ecuánime, pues eso, ha seguido un camino de purificación y el Buda nos lo dijo. Los condicionados, cuando tropiezan con alguna desgracia, experimentan pena, dolor, como es natural e inevitable. Después se afligen, se lamentan y se obsesionan con la tragedia que les ha golpeado. Su reacción es como si inicialmente se les clavara una flecha corporal, seguida luego por otra flecha mental. Esta segunda flecha, más duradera y más punzante, termina haciéndoles esclavos del sufrimiento. Los ecuánimes, por su parte, también sienten la pena y el dolor de las desgracias, pero sin afligirse ni lamentarse, pasan de largo por ellas. Ellos también sienten el dolor y la pena de la primera flecha y corrigen las cosas que sean remediables. A diferencia de los condicionados, la segunda flecha no hace blanco en ellos. Y los ecuánimes nunca se convierten en esclavos del sufrimiento. Por lo tanto, del dolor original al dolor neurótico, pues hay una diferencia. Tenemos que tomar conciencia de estos dos conceptos y ayudarnos a superar resistencias, poder transformar, sublimar conductas. Todo esto lo vamos a ver bien, pero lo vamos a ver muy bien a través de la teoría y lo vamos a practicar, ¿verdad? Todos juntos. El budismo, seguimos con el budismo, con la tradición, con esos grandes valores. Ha hecho de la compasión ese sentimiento, de este sentimiento ha hecho su actitud espiritual propia, podríamos decirlo así. Porque es una actitud espiritual propia del budismo, como te pongo ahí, porque todo ser vivo merece esa piedad cuidadosa, esa solidaridad. Un mundo sin compasión es como un infierno, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Hay muchas cosas que te apetece arrancar el camino todos juntos, porque hay muchas cosas que vamos a adaptar. Claves de psicología. En la tradición budista también las experiencias
las vamos a ver con esa atención amorosa, porque toda experiencia ellos lo clasifican siempre como, y es muy buena clave para todos, para empezar a clasificar. Cuando vamos a observar, vamos a clasificar y vamos a discernir y a actuar en consecuencia y a llegar a la cesación de todo sufrimiento. Y eso va a pasar por clasificar en agradable, desagradable o neutro, pues cualquier experiencia. También conocemos que desde la filosofía del yoga y de la tradición es importante esto. ¿Por qué? Es importante a la hora de planificar nuestros cambios, a la hora de practicar, que tengamos en cuenta estas fuerzas de la naturaleza y estas cualidades. Sattva, pues para practicar, ¿cuál será el mejor momento del día? Pues lo mejor será en el momento del día más sátvico, porque está asociado a la pureza, a la claridad, al orden. Rajas es ese momento del día que tiene más energía, más acción, más cambio, más actividad, más deseo. Pero Tamas ya se identifica con la inercia, con la oscuridad y con el caos. Entonces todas están presentes en cada parte de Maya o ilusión del mundo, con todas sus distracciones. Y todo esto lo podemos ver, lo veremos bien en las estaciones, en los ciclos naturales, en todo. Si tienes un buen profesor de yoga y puedes seguir sus clases, es maravilloso. Mindfulness con yoga, porque yoga también procede de esa raíz sánscrita que significa unir, unión mente-cuerpo, unión de la experiencia en su totalidad. Yoga, en efecto, es un excelente modo de llevar la atención al cuerpo en movimiento. Vamos a hablar mucho de el movimiento, de esa atención en movimiento. ¿Bien? Hay muchos conceptos, como veis, que vienen de la tradición del yoga: el Atman, el Brahman, Prakriti. Bueno, pues ahí os lo pongo, ya lo veremos bien. Brahman es Brahman, yo tampoco lo pronuncio bien, bueno, pero es ese principio universal supremo, esa realidad superior. Brahma, habréis oído a Brahma o de Parabrahman, en fin, eso ya es meterse mucho en el estudio, pero tenemos que tener claro que Prakriti es esa realidad material y de que lo absoluto pues baja a vivir esa experiencia a través del Atman, ¿vale? Y también pues tenemos otra serie de conceptos. Habréis visto este símbolo muchas veces, ¿verdad? El símbolo del Om. Como hablábamos antes también, Turiya hace referencia a esa mente supraconsciente, a esa metacognición. Sushupti es el inconsciente, Swapna el subconsciente, Jagrat el consciente. También ellos lo hablan con estos conceptos, con estas definiciones. Y Om, el símbolo Om, hace referencia pues a esos estados de la mente, ¿no? ¿Cómo alcanzamos lo superior? Pues a través de, esto hace referencia a Jagrat, al consciente. Este de abajo hace referencia a la curva inferior izquierda, Swapna, ese subconsciente, sueño, subconsciente. Esta de aquí hace referencia a Sushupti, al sueño profundo, a esa dimensión ya más profunda, más inconsciente. Y estos tres estados, como te pongo ahí, fluctúan entre ellos, aquí. Todo eso fluctúa, ¿no? Sushupti, Swapna, Jagrat, fluctúa. El punto superior es esa mente supraconsciente o esa metacognición, y esto que lo separa
abajo está continuamente ese fluir, y esto es maya que nos separa de la parte más trascendental o metacognitiva. Ese ser superior, ese yo superior, como se habla en otras tradiciones. Y esto, vamos a hacer mucho hincapié en esto, dentro de la tradición, esa conciencia testigo. Es nuestro aliado para llegar a Sushupti. Por eso os lo explico primero. Para llegar a ese estado y poder trascender, necesitamos sí o sí esa conciencia testigo, o como se la llama, Sakshin. Sakshin o conciencia testigo. Sakshi o Sakshin, esa conciencia testigo, vamos a hablar mucho sobre ella también. Y por lo tanto, a través de Sakshin, de esa conciencia testigo, vamos a fluctuar a ese estado de libertad para llegar finalmente a estar en ese estado más superior, ¿no? ¿Cómo os parece todo esto? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Es mucha información, todo lo que vamos a ver durante 2 meses. Puede parecer muy denso, hay mucha tela por medio, pero como tenemos mucha ilusión, ¿verdad? Vamos a ver ahora semana a semana exactamente los contenidos. Esta primera semana nos vamos a dedicar a tomar conciencia del estado presente. Date cuenta profundamente que el momento presente es todo lo que tienes. Haz que la hora sea el foco principal de tu vida, nos dice Edgar Tolle. Y por supuesto que sí, vamos a ver durante esta semana primera que el presente es un regalo, por eso lo llaman presente. Es aquello que existe en nuestra experiencia siempre. Presente, pasado y futuro existen como memorias o como imaginaciones, proyecciones, pero es el presente lo único que tenemos y realmente es un verdadero regalo. Vamos a recorrer, vamos a ver que ser tú mismo es lo que nos lleva a ese estado de presencia. ¿Qué es estar en estado de presencia? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues es lo más fácil del mundo, lo más simple del mundo. Es ser tú mismo, es ser tú misma. Nada más que estar siendo tú y en estado con una conciencia abierta y observadora. ¿Qué es estar en presencia? Pues estar presente es un estado de conciencia lo vamos a ver, ¿vale? Y vamos a hablar de esos estados de conciencia. Es ubicarnos en el centro, dejarnos de identificar con pensamientos, dejándonos llevar por ellos, por ejemplo, posicionarnos en nuestro centro y ubicarnos en ese observador, en esa observadora que eres de tu experiencia inmediata, en esta experiencia inmediata, en este momento presente. Ubícate y reconoce toda la experiencia que está sucediendo a tu alrededor. Esta primera semana también vamos a hablar del estrés. Puedes empezar a apuntar ya en tu cuaderno, si lo tienes ahí, qué desconexiones tenemos. Hay desconexiones cuerpo-mente y vamos a poder identificar, por ejemplo, ¿tienes estrés y ansiedad? Apúntalo ya, vete registrando. Falta de claridad y enfoque. Vamos a ver. Lo que te falta es que tienes dificultad para dormir, por ejemplo. Es un problema muy común que afecta a nuestra salud, por ejemplo. O si no, te pasa algo que no está aquí, que no te estoy yo aclarando, pues a lo mejor es otra cosa, apúntala. A lo mejor es baja autoestima. Yo he puesto las más importantes. Falta de confianza en ti misma, en ti mismo.
y que ya sabemos que puede afectar bastante a nuestras relaciones. Bueno, pues vamos a verlo, todo eso, y vamos a ver y vamos a observar aquí ese ciclo de reactividad del estrés, porque normalmente no lo hacemos de la manera correcta y nos salta esa reactividad, ese piloto automático nos rige en nuestra vida. Vamos a aprender a observarlo y vamos a responder en lugar de reaccionar. Muy importante es esto, ¿vale? Ahí vamos a hablar de algo que es muy importante, la neuroplasticidad. Que al hacer esto, al romper ese ciclo, estamos realmente activando y creando nuevas rutas neuronales. ¿Bien? Todas esas rutas neuronales que ya no nos sirven, que ya están obsoletas, viejas, que ya no queremos más, pues no podemos arrancarlas, no podemos destruirlas ni apagarlas. Tenemos que crear unas nuevas rutas neuronales que tengan más fuerza que las anteriores, empezar a usarlas y que sean esas las rutas, que esas son las que vamos a usar. Entonces, dentro de esa desconexión del cuerpo y de la mente, responder al estrés en lugar de reaccionar. Muchas veces vamos a hacerlo mediante estrategias de adaptación inadecuadas, como por ejemplo pueden ser abuso de medicamentos, alcohol, drogas, cafeína, consumo excesivo de cigarrillos, hiperactividad, exceso de trabajo, en fin. Nos adaptamos al estrés inadecuadamente muchas veces y tenemos que conseguir esas rutas y esa adaptación adecuada a nosotros, a nuestro flujo. Esa desconexión del cuerpo y de la mente está muy relacionada con toda esa parte de nuestros cuerpos sutiles, el físico, el etérico, el emocional, el mental, lo vamos a ver también. Esas esferas, esos cuerpos o esas esferas. No sé si conocéis a Thich Nhat Hanh, que nos dice ya caminar, nos decía que debemos caminar como si estuviéramos besando el suelo con nuestros pies. Pues es muy importante. Vamos a ver a los grandes del mindfulness, vamos a ver a Jacobo Grinberg, a Thich Nhat Hanh, vamos a leer sus libros, por supuesto, a Jon Kabat-Zinn, que es el que desarrolló este programa. Hay muchos programas, muchos protocolos mindfulness, ¿vale? Y se utilizan en diferentes, pero también lo hay como terapia cognitiva basada en la atención plena, en la terapia dialéctica conductual, en la terapia de aceptación y compromiso. Hay muchos protocolos. Nosotros nos adaptamos al de Jon Kabat-Zinn, que mirad, nos dicen: tomar conciencia significa prestar atención de una manera determinada, a propósito, en el momento presente y sin juzgar. Jon Kabat-Zinn. Bueno, gracias a él tenemos este programa, podemos reunirnos, nos lo hizo muy fácil para el occidental. Gracias, maestro. La segunda semana nos metemos de lleno en la parte de la respiración, ¿vale? La respiración consciente nos permite ver con claridad que el abuso, las amenazas y el dolor que tuvimos que soportar en el pasado no están sucediendo ahora y que podemos permanecer a salvo en el presente. Esta es una frase de Thich Nhat Hanh. Vamos a ver pues pranayama, ese término también que viene en el sánscrito, esa serie de ejercicios respiratorios, esas técnicas. Vamos a ver también la respiración, las áreas en las que influye. Es muy importante la respiración en esta segunda semana. Vamos a seguir con términos del yoga, pukara, rechaka, kumbhaka o retención, porque vamos a hacer prácticas. Es a través de la respiración que volvemos siempre al presente. Siempre volvemos al presente.
y podemos así liberar la mente. Es la única manera de liberar la mente. Mi mente está pensando, la observo y vamos a ver, vamos a vivir, vamos a experienciar que vuelvo a la respiración y la mente desaparece. Dejo de observar mi respiración y la mente vuelve a aparecer. La respiración, muy importante. ¿Qué es exactamente lo que respiramos? Vamos a hablar de esa energía, de ese prana, de ese ki o de ese chi. Vamos a hablar mucho de él, vamos a ver esa energía universal, como le llaman las diferentes tradiciones o cosmovisiones, y vamos a ver esa energía vital, esa energía universal entra en nuestro cuerpo, lo anima, a eso es a lo que llamamos energía vital. Hay una diferencia entre la universal y la vital, y la vamos a ir analizando, la vamos a conocer, a analizar. Por supuesto, vamos a empezar con escaneos corporales, muy importantes, una técnica de meditación que se llama body scanning, escaneo corporal. Pues eso. Vamos a tener muchos consejos, no buscamos resultados, hay que relajarse, concentrarse, curiosidad. Vamos a hablar de este científico también, neurocientífico, psicólogo estadounidense, que nos habla también de la multitarea, de los efectos de la multitarea, ¿vale? Y ahí vamos a llegar a ese modo hacer y ese modo ser. ¿Dónde queremos estar? ¿En el modo hacer o en el modo ser? Estar en modo hacer continuamente todo el día, solo la atención plena nos va a poder llevar a reconocerlo. ¿Estoy actuando en modo hacer o estoy actuando en modo ser? Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver que a través de mindfulness el hacer viene del ser. Vamos a cambiar el rumbo conscientemente. Si cambia una sola de estas 7 características, también van a cambiar el resto de características, como por ejemplo, actuar en piloto automático versus actuar conscientemente. ¿Qué queremos? Pues venga, aplicar, vamos a empezar a aplicar, que dejamos de analizar tanto para percibir más, que dejamos la lucha para cambiarlo por la aceptación, que dejamos de tomar a los pensamientos como hechos reales, que nos asustan muchas veces, y pasamos a modo pensamientos como eventos mentales. Muchas veces evitamos, ¿verdad? Pues ahora vamos a conocer, vamos a ponernos en modo conocer, con alegría, abiertamente. También vamos a dejar el modo estar en otra parte para estar en modo estoy en mi presente. Vamos a dejar de lado actividades que drenan nuestra energía y vamos a ponernos en actividades que de verdad me nutran. ¿Bien? Y así llegamos a la tercera semana. Y en esta tercera semana, que es la semana del movimiento consciente, ¿vale? Movimiento consciente. Vamos a incorporarnos en un mindfulness formal o informal y vamos a llevarlo a cualquier actividad física, deporte, yoga, caminar, ir en coche. Venga, vamos a empezar a introducirlo en lo cotidiano para la siguiente semana. Y vamos a empezar a hacer prácticas de meditar andando, caminando, haciendo trekking en la naturaleza. Vamos a ver pues los principales obstáculos para practicar la atención plena, que no siempre es fácil. Y como os decía, nos metemos aquí en esta tercera semana a hablar de neurociencia, a hablar con los mejores, con Sara Lazar, con Ramón y Cajal, con Nazaret Castellanos. Vamos a conocerlos, vamos a
a leer libros si queréis o a escucharlos en conferencias, en charlas. Vamos a ir ahí sumando. Hay muchísima información y como tenemos tantas ganas, ¿verdad? Pues nos abrimos a todo esto. Neuroplasticidad. Vamos a ver qué es la neuroplasticidad. Meditar provoca ese cambio estructural en esa estructura del cerebro y la ciencia ya lo corrobora. Y vamos a ir viendo pues esas respuestas adaptativas al estrés. ¿Os acordáis que en la primera hemos ido viendo lo del estrés? Pues aquí ya sí o sí aplicamos, porque en la cuarta semana ya llegamos a llevar a lo cotidiano el mindfulness. Ya es la cuarta semana de prácticas y lo llevamos a las relaciones familiares, personales. He practicado conmigo, me he observado y ahora lo trasladamos a las relaciones, a las rutinas diarias y a todo, a la alimentación consciente, a la creatividad en los estudios, por ejemplo, a la incertidumbre. Y aquí vamos a hablar y vamos a analizar, nos metemos ahí en la neurociencia de la meditación y todos conocemos nuestros 5 sentidos, ¿no? Ese sistema esteroceptivo relacionado con olfato, vista, oído, tacto, gusto, que son esos sentidos esteroceptivos. Pero vamos a ver que también tenemos un sistema interoceptivo y un sistema propioceptivo. Vamos a ir poco a poco viendo lo que es la interocepción, que se refiere a esa capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. La propiocepción, que es ese sentido interno específico del posicionamiento y del movimiento propio del cuerpo en el espacio. Ese sentido nos proporciona pues, información sobre nuestra posición, nuestro cuerpo, la fuerza ejercida por los músculos, las articulaciones, en fin, es muy importante. Y a partir de ahora, de esa cuarta semana, ya reconectamos con nuestro cuerpo, habitándolo durante todo el día, volviendo al momento presente en cualquier actividad, en fin. Y empezamos a reconocer las distorsiones cognitivas, ¿bien? Que son generalizaciones, distorsiones, prejuicios, anulaciones muchas veces, como por ejemplo, lo vamos a analizar bien, la trampa del pensamiento catastrofista, la trampa de la confirmación, la trampa mental del estereotipo. Vamos a conocerlas, no vamos a caer en todo esto ya más. La trampa del adivino, la trampa de la culpa. Uy, esto nos ha pasado a todos. Siempre hay algo fuera, ¿verdad? Bueno, las analizamos bien, hay muchas. La trampa de la visión de túnel, por ejemplo. La trampa del pensamiento conformista. Seguro que nos ha pasado a todos, ¿verdad? La del coste hundido, en fin. Esta semana hablamos también de la creación de ese ambiente meditativo, de ese altar que tú te puedes hacer en casa. Cómo tienes que inspirarte, decorar, hacerlo fácil. Hablamos también de esa práctica, incluso te doy series de yoga, si quieres practicarlas. Y hablamos también, nos metemos en el tema de mindfulness y el dolor. ¿Vale? Porque está demostrado que el mindfulness interrumpe la comunicación entre áreas del cerebro involucradas en el dolor y aquellas que producen el sentido del yo. Entonces es importante todos estos estudios y toda esa parte de, pues todos vamos a tener que en un momento de nuestras vidas tratar ese dolor, ¿no? El cuerpo físico pues es así. De vez en cuando duele, ¿verdad?
Es importante y Mindfulness es una herramienta maravillosa. Quinta semana, el piloto automático. Adormece la conciencia necesaria entre el estímulo y la respuesta y solo nos provoca que reaccionemos y que reaccionemos. ¿Vale? Muchas veces pues actuamos bajo este llamado piloto automático. Bien, pues esta semana nos metemos de lleno en esto del piloto automático. Bien, ¿os acordáis del modo hacer al modo ser? De actuar en mindlessness, vamos a ponernos de lleno en una vida mindful, practicando mindfulness. Esas estrategias de adaptación adecuadas e inadecuadas, volvemos sobre ellas. Hablamos pues sobre esa mente mono, mente changó, conceptos de mindlessness, de esas actitudes distraídas que restan importancia y de que nos separan de nuestra atención al momento presente. Hablaremos de distorsiones cognitivas, de difusión cognitiva, de cómo reducimos esos automatismos, ese piloto automático, cómo damos realmente esas respuestas. Pues vamos a aprender a hacerlo y vamos a detectar también que todo esto es un proceso y de que hay unas fases en tu cambio. En esos 2 meses vamos a verlas y vamos a ver, ya podemos empezar a verlas en esta semana y entonces hay una fase de precontemplación, hay una fase de preparación, hay una fase de acción, hay una fase de mantenimiento de todo lo que vamos a practicar, hay una fase de recaída, que esa también tenemos que contar con ella, entonces adaptándonos a esos cambios para conseguir que estos 2 meses sean potentes y que de verdad nos produzcan un cambio, ¿verdad? En la 6ª semana, piensa fuera de la caja, por eso os pongo ahí esa caja, ese hombre con la caja ahí. Bueno, son los pensamientos. Los pensamientos van y vienen, no son permanentes, se desvanecen como olas en la playa, como el movimiento del mar. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Soy yo la que piensa? ¿O es mi mente quien lo hace? Vamos a entrar en todo esto. Y vamos a entrar en la aceptación. Aceptación, ¿verdad? ¿Qué palabra? Esa capacidad de asumir la vida tal y como es. Aceptar la realidad con sus situaciones agradables, desagradables, neutras y no intentar cambiar. Entonces ahí nos metemos en la aceptación y sus etapas. Que puede ser que pasemos por una etapa de aversión o la de la curiosidad. Mira, ahí tenéis a mi gato, Tribu. Es tan bonito que lo puse, claro, la curiosidad mató al gato. Eso se dice, ¿no? También vamos a pasar por una fase de tolerancia, la del permiso tan importante, la de darnos permiso. Y vamos a hablar de autoestima en esta semana. Súper importante. Mindfulness tiene una estrecha relación con la autoestima. Y la autoestima a la vez está muy estrechamente relacionada y vinculada a la seguridad. Tener confianza en uno mismo es algo que no tiene relación con lo que somos o no somos capaces de hacer, sino que tiene que ver más con lo que pensamos o creemos sobre nosotros mismos. ¿Cómo te sientes con respecto a tus capacidades? Lo vas a analizar conmigo esa semana. La autoestima, de hecho, está profundamente influida por las opiniones, como te decía, que tenemos sobre uno mismo. ¿Cómo fue en el pasado? ¿Cómo me va a ir en el futuro? ¿Cómo lo que pienso ahora mismo de mí misma en el presente? ¿Es positivo
es negativo, vamos a verlo, porque la autoestima, vamos a ver pautas mindfulness aplicadas a la autoestima. ¿Cuáles son esos principios fundamentales de la atención plena que le guían a uno mismo, hacia una misma, hacia una mayor confianza? Pues ahí los tenemos, los vamos a aplicar. Y llegamos aquí a una parte muy importante. En esta semana nos vamos a reconocer ya bien qué hábitos nocivos tengo y qué tengo que soltar. Ahí no nos va a quedar otra. Ahí es donde vamos a hablar de lo del dolor original y la gestión del dolor, de la primera y de la segunda flecha que hablábamos antes. ¿Qué emociones me anclan? ¿Cómo en exceso bebo, fumo, me drogo? Vamos a diseñar el cambio, vamos a superar resistencias, vamos a tomar decisiones, motivados y registrando el cambio, ¿verdad? Y el cambio va a llegar. Esto es maravilloso. Si nos ponemos, el cambio llega, es inevitable. Vamos a darnos cuenta de esto también. Bueno, mucha información, ¿verdad? Me voy a poner aquí un poquito más de agua. La compasión y la amabilidad. Llegamos a la 7ª semana. Compasión, empatía, ¿verdad? Sentir por los demás. Ese deseo de actuar para evitar sufrimiento en mí, en los demás. Ahí vamos a empezar a ver qué grandes valores rigen mi vida o cuáles deberían de regir. Vamos a ver también qué es realmente el infierno. ¿Qué es el infierno para ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Vives en el infierno? ¿Has vivido alguna vez en el infierno? Todos hemos conocido algún infierno, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de cosas que si hubiéramos tenido en esos momentos infernales, hubiera dejado de ser un infierno. Si hubiera habido compasión, autocompasión, amabilidad, bondad o gratitud, las situaciones, las experiencias dejan de ser un infierno. Con atención amorosa, con amor compasivo, con loving kindness, con esa mente Shoshin que vamos a hablar, atención plena, mente ecuánime, se van reduciendo automatismos, vamos afectando y vamos subiendo nuestra autoestima y aplicando compasión, amabilidad, bondad y gratitud. Bueno, en esta 7ª semana vamos ya a estar y a sentir que estamos en otra dimensión ya. Vamos a ir consiguiendo semana a semana para llegar a la 8ª semana, la de la conciencia testigo. Muy, muy importante esto de la conciencia testigo. La conciencia testigo o Sakshim ha sido aclamada como el gran descubrimiento de la espiritualidad en India. Más allá de los diferentes estados o niveles de conciencia se encuentra el yo trascendental, que se caracteriza por ser el testigo, el Sakshim de todos los fenómenos psicomentales. Este testigo es el descubrimiento de mayor alcance de los videntes y sabios de India y sin duda su mayor contribución hacia una psicología universal. George Forstein, que es un analista, un escritor y de la filosofía yógica, védica, de Advaita Vedanta, y ya nos lo dice él, la conciencia testigo, ese observador interno, ese observador interior e imparcial de esos pensamientos, de esas emociones, de esas sensaciones del cuerpo, de sus acciones, es llegar a ese estado de consciencia a través de una presencia sostenida. La conciencia testigo es una actitud que nos permite
observar al cuerpo. Nos vamos a meter de lleno ahí en esta última semana porque ya vamos a reconocernos como observadores de la realidad, libres de apegos, con esa acción consciente en mi día a día, libre de apegos, por amor, no como una estrategia para promover nuestra propia imagen personal. Vamos a aprender mucho, vamos a poder desarrollar la conciencia testigo, esa capacidad de observar los pensamientos, emociones, experiencias sin identificarnos ni reaccionar a esas emociones o a esas experiencias. Esto todo os va a encantar. Unos vais a llegar más fuerte, otros menos fuerte, unos vais a llegar que os va a costar más, otros menos, cada uno en su tiempo y en su desarrollo. Pero todos vamos a llegar a ese cómo me veo a mí mismo, al autoconcepto, al yo, a quién soy, cuál es mi personalidad, esa autoestima que hemos hablado antes. A través de todo esto se desarrolla esa conciencia testigo, esa actitud de atestiguamiento, de desidentificación de la personalidad o autoconcepto. Tengo que tener el autoconcepto claro y después desapegarme, porque el cuerpo y la mente no son permanentes, no te pertenecen, no me pertenecen. Nos mantenemos separados, nos desidentificamos, descansamos en el testigo, en la libertad y en la vacuidad, ya de forma permanente, porque en esa 8ª semana llegaremos al final, ya será en noviembre, tendremos la última clase, que vamos a tener muchas sorpresas en la clase de cierre, no te la pierdas. Pero bueno, nos vamos a ir viendo en estas mentorías semanales, en estas clases semanales. Volvemos a nuestro camino. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Es muchísima información. Porque hemos comprimido 2 meses. Y yo creo que está muy, muy, muy interesante todo esto que vamos a ir viendo y nos va a dar muchas claves. Seguimos caminando juntos, ¿os apetece? ¿Qué tal? ¿Cómo vas por este camino? Porque ahora vamos a hablar un poquito sobre esa actitud. Esa actitud. Ya hemos visto los contenidos y ahora quiero que empieces a planificar. Agenda, entra en la academia, comprueba que está todo ok y conecta con tu sensibilidad, tu espacio interior, sin expectativas. Planifícatelo todo y aléjate de distorsiones y de distracciones y que tengas un buen espacio de trabajo para la meditación, para entrar en la academia y ver tus vídeos. Descarga los materiales. Y bueno, esto a mí me ha pasado muchas veces, a lo mejor algunas sois profesora, ya maestra, habéis interactuado, ¿no? con una clase, con los alumnos, y hay muchas actitudes que yo misma he tenido, ¿no? Cuando he empezado un curso nuevo, una masterclass, siempre hay una actitud de a ver qué me va a enseñar. Otra puede ser, yo eso ya me lo sé, voy a quedarme con unas cosas y con otras no, esto me interesa, esto no, y voy a ir así como por tiempos y por cachos. O soy un aprendiz eterno y voy a por todas. ¿Cuál creéis vosotras y vosotros que debemos adaptar, la actitud que debemos tomar? Voy a mantener la de que voy a por todas. Sí, señor, vamos a por todas. ¿Por qué? Porque vamos a usar la mente Shoshin, la mente de principiante. Esto se aplica mucho. Vamos a aplicar la mente Shoshin
vamos a aplicar Kaizen, vamos a aplicar Oka y vamos a aplicar Mimo. Shoshin es esa mente de principiante, como os decía. Yo es que vengo del Reiki, vengo de la tradición más Zen, más del Reiki Usui tradicional japonés, y es uno de los conceptos más poderosos del Zen, lo de la mente de principiante, Shoshin. Este concepto se refiere a tener esa apertura y hace referencia al entusiasmo, falta de ideas preconcebidas cuando se estudia un tema, incluso cuando se estudia a nivel avanzado. Esa es la actitud que debemos de sostener. Lo vamos a aprender todo esto, tenéis un vídeo sobre esto. Kaizen viene también del japonés, del Japón, es un término japonés y se traduce como mejora continua, cambio positivo beneficioso. ¿Por qué aplicamos Kaizen? Porque todo esto vamos a ir poquito a poco, mes a mes, semana a semana, día a día, minuto a minuto, observación. Y al principio van a ser esfuerzos, pero esos cambios, ¿cuándo vienen, Luisa? ¿Cuándo vienen? Pues poco a poco. Es una mejora continua. Oka, obsesionarse con el aprendizaje. Me voy a obsesionar durante este periodo, luego suelto la obsesión. Obsesionarse no es negativo cuando tengo que sacar algo adelante, cuando de verdad hay un compromiso, ¿vale? Va a haber una parte del proceso en donde tú te tienes que obsesionar y nos vamos a obsesionar con el aprendizaje. Mimo, vamos a darnos feedback a nosotros mismos, a nosotras mismas, a los compañeros, a la profesora, a toda la enseñanza, y siempre nos vamos a decir, no vamos a empezar por tienes que omitir. Es como cuando el chaval tu hijo te trae las notas a casa y hay suspensos por medio. No podemos empezar viendo el suspenso y tirando por tierra los notables y los sobresalientes, no sé cómo se dirá ahora. Vamos a empezar por hay que mantener esto porque está muy bien. Puedes incorporar esto otro a tu práctica o a tu camino espiritual. Y ahora ya vamos a lo que tienes que mejorar porque no lo estás haciendo bien y lo que desde luego no vuelvas a hacer. Pero vamos a empezar en esta secuencia. ¿Qué tengo que mantener porque lo estoy haciendo muy bien? ¿Qué tengo que incorporar porque ya lo he pensado y viene más adelante? ¿Qué tengo que mejorar porque esto no ha salido tan bien? Y desde luego, ¿qué tengo que omitir? Todo esto es una actitud que vamos a sostener, vamos a aprender a hacerlo con el mindfulness y con todo en la vida. Yo siempre lo meto en los programas de coaching, que es súper importante esta actitud. Y por supuesto, vamos a hablar también de la pirámide del aprendizaje de Cody Blair. No sé si lo conocéis. Igual que la rueda de las emociones, en fin, vamos a hablar de muchas cosas. Y llegamos a la parte del final prácticamente. Ay, me da pena y todo parar. Seguimos caminando juntos por ese bosque de bambú, ese camino de la presencia. Hemos visto muchas cosas. El calendario, la plataforma, los contenidos que hemos ido ahí semana a semana, Hemos hablado de las prácticas, hemos hablado de esas 8 semanas y te acabo de hablar de la actitud que vamos a sostener, ¿verdad? Durante todo el proceso. Aquí te vuelvo a traer a Thich Nhat Hanh, camina como si estuvieras besando el suelo con tus pies, monje budista vietnamita, maestro zen, líder espiritual mundial por la paz, activista también. Tiene muchos libros, os voy a pasar libros de él. Fue exiliado, fue nominado al Premio Nobel, en fin, toda una vida de enseñanza,
ya falleció, y os voy a contar una historia porque queréis todos una historia para este final, ¿verdad? Para cerrar. Escuchar a Thich Nhat Hanh te llena de esperanza. Como os digo, tiene muchos libros y vamos a incorporar esta historia, que es la historia de un río y que me ha parecido maravilloso para empezar este camino juntos. El río también hace un camino, ¿verdad? Maravilloso. Este río, que nace en la cima de esa montaña, en un pequeño manantial, va danzando mientras desciende. El chorro de agua canta mientras viaja, quiere ir rápido. Él no quiere ir despacio. De hecho, nace rápido, corriendo, va apresurado. Es la única forma de brotar, de iniciar, tal vez incluso de volar. Quiere llegar. ¿Llegar a dónde? Llegar al océano. Va rápido. Este río ha oído hablar del hermoso océano azul profundo. Quiere convertirse y hacerse uno con el océano. Eso es lo que este río quiere. Al bajar las llanuras se convierte en un río joven, abriéndose camino a través de los hermosos prados, de las montañas, y tiene que reducir la velocidad. Y se pregunta, ¿por qué no puedo correr como podía cuando era un arroyo? Quiero llegar al océano azul profundo. Si continúo esto lentamente, ¿cómo llegaré? ¿Cómo llegaré allí? Como arroyo no estaba contento con lo que era. Realmente quería convertirse en un río. Pero como río tampoco se siente feliz. No puede soportar reducir la velocidad. Luego, a medida que disminuye la velocidad, el joven río comienza a notar las hermosas nubes reflejadas en el agua. Son de diferentes colores y formas flotando en el cielo y parecen tener libertad de ir a donde quieran. Queriendo ser como una nube, comienza a perseguir las nubes, una tras otra. No soy feliz como río, quiero ser como tú, o sufriré. La vida realmente no vale la pena vivirla. Entonces el río comienza a jugar el juego. Persigue nubes, aprende a reír, aprende a llorar. Pero las nubes no permanecen en un lugar por mucho tiempo. Se reflejan en mi agua, pero luego se van. Ninguna nube parece ser fiel. Cada nube que conozco me ha dejado. Ninguna nube me ha traído nunca satisfacción o felicidad. Odio su traición. La emoción de perseguir las nubes no merece el sufrimiento y la desesperación. Una tarde, un viento fuerte se llevó todas las nubes, el cielo se volvió desesperadamente vacío. No había más nubes para perseguir y la vida se volvió vacía para el río. Estaba tan solo que no quería vivir más, pero ¿cómo podía morir un río? ¿De algo te conviertes en nada? ¿De alguien te conviertes en nadie? ¿Es posible? Durante la noche el río se recuperó. Él no pudo dormir, escuchó sus propios gritos, el chapoteo del agua contra la orilla. Esta vez fue la primera vez que se escuchó a sí mismo profundamente y al hacerlo descubrió algo muy importante. Su agua estaba hecha de nubes. ¡Ah! Él había estado persiguiendo nubes y no sabía que las nubes eran su propia naturaleza. El río se dio cuenta de que el objeto de su búsqueda estaba dentro de él. Tocó la paz. De repente pudo detenerse. Ya no sentía la necesidad de correr tras algo fuera de él. Él ya era lo que quería convertirse. La paz que experimentó fue verdaderamente gratificante y le proporcionó un profundo descanso y un profundo sueño. Cuando el río se despertó a la mañana siguiente, descubrió algo nuevo y maravilloso.
reflejado en su agua. El cielo azul, qué profundo, qué calma. El cielo es inmenso, estable, acogedor y absolutamente libre. Parecía imposible creer que esta era la primera vez que el río reflejaba el cielo en su agua. Pero eso es cierto, porque en el pasado él solo estaba interesado en las nubes y nunca prestó atención al cielo. Ninguna nube podía abandonar el cielo. Sabía que las nubes estaban allí, escondidas en algún lugar en el cielo azul. El cielo debe contener en sí mismo todas las nubes y todas las aguas. Las nubes permanecen impermanentes, pero el cielo siempre está ahí, como el hogar fiel de todas las nubes. Tocando el cielo, el río tocó la estabilidad. Tocó lo último. En el pasado solo había tocado el ir, el ser, el no ser de las nubes. Ahora podía tocar el hogar de todo, ir, venir, ser, no ser. Ya nadie podía sacarle el cielo de su agua. Ese día fue feliz. Esa noche, cuando el río abrió tranquilamente su corazón al cielo, recibió la imagen más maravillosa jamás reflejada en su agua. Una hermosa luna llena, una luna tan brillante, tan refrescante, tan sonriente, la luna llena de Buda, que viaja en el cielo del vacío más absoluto. Si los ríos de los seres vivos están tranquilos, la luna refrescante, esa luna se reflejará maravillosamente en sus aguas. Todo el espacio parecía estar ahí para el disfrute de la luna, y él permanecía completamente libre. El río reflejaba la luna en su agua y disfrutaba de la misma libertad y de la misma felicidad. Y caminaron sin necesidad de llegar a ningún lado, ni siquiera al océano. Simplemente podían ser felices en el momento presente. El río no necesitaba llegar al océano para convertirse en agua. Sabía que era agua por naturaleza y al mismo tiempo una nube, la luna, el cielo, las estrellas y la nieve. ¿Por qué debería huir de sí mismo? ¿Quién dice que un río no fluye? Un río fluye, sí, pero no necesita apresurarse. Bueno, pues con este cuento nos vamos a despedir, con esta historia. Vamos a ir poco a poco, como el río, sin apresurarnos, con mucho kaizen, con esa mejora continua. Y quiero que apuntes lo aprendido en esta Power Class. Completa tu test antes de la primera semana, antes de la siguiente clase, y comenta tu experiencia en el grupo. Nos vemos en la siguiente Power Class en la primera semana de Presencia Consciente. Y muchísimas gracias por estar ahí. Te saludo desde mi corazón. Gassho, Namaste. Muchas gracias.